en, y pues no sería más. Entonces, estas son la bibliografía que tenemos para la charla. Principalmente nos basamos en artículos del traumatismo craneoencefálico grave en niños, por más de que se basa solo en el grave. Hace un muy buen resumen de la fisiopatología, factores de riesgo, a quién y a quién no indicar un TAC. Entonces, es por esto que se los recomendamos. De resto, cualquiera de los que estén ahí están todos muy actualizados en el tema, ¿sí? El contenido que vamos a tratar hoy, entonces intentamos hacer lo más resumido posible este tema, que es tan extenso. Entonces, una breve introducción, epidemiología, etiología, fisiopatología, las manifestaciones clínicas, cómo vamos a clasificar este trauma craneoencefálico, el diagnóstico y la evaluación de la gravedad del mismo, el tratamiento, algunas cosas puntuales de tratamiento de trauma craneoencefálico grave, los criterios de hospitalización y a quienes ya podemos enviar para la casa, entonces recomendaciones domiciliarias. Listo, entonces para comenzar, este es un motivo de consulta muy frecuente en el servicio de urgencias pediátricas y por eso es tan importante saber de este tema. Se va a definir como una lesión de las estructuras pues de la cabeza debido a una fuerza externa de origen mecánico. Toda lesión como tal o compromiso central que pueda ser responsable de una o más de las siguientes características, ya sea una alteración del estado de conciencia, amnesia, una fractura de cráneo, alteraciones neurológicas y neuropsicológicas, un desarrollo de una lesión intracraneal o pues la muerte. En cuanto a la epidemiología, se dice aproximadamente que cada 7 segundos ocurre un episodio de trauma craneoencefálico, cada 5 minutos ocurre una muerte por esta entidad y especialmente afecta más a la población joven. Es responsable de 500.000 visitas al servicio de urgencias, responsable de 95.000 hospitalizaciones y 5.000 nuevos casos de epilepsia, responsable de 29.000 casos de discapacidad permanente al año y 7.000 muertes en la población infantil. La incidencia en Estados Unidos se dice que es aproximadamente de 270 a 313 niños por cada 100.000 niños, de una mortalidad del 1 al 6% y pues va a ser más frecuente en varones. En cuanto pues a nivel mundial, aproximadamente el 80% de los traumas craneoencefálicos son leves, graves solo del 3 al 7%. Y en Colombia, pues según el Instituto Colombiano de Medicina Legal, tenemos que el 68.6% van a ser leves, moderado 25% y grave de 5.3%. Ahorita ya vamos a ver más adelante cómo es como la clasificación de la severidad. Hubo un estudio en el Hospital de la Misericordia en el 2015 pues acerca de traumas craneoencefálicos y encontró que el 30.2% se da principalmente pues en escolares, seguido de lactantes el 27.3% y preescolares el 23.6%. Vamos a tener un pico en menores de 2 años y en la pubertad, y esto está como relacionado con la práctica pues de estos niños como tal. El mecanismo va a depender mucho de la edad del niño y pues del desarrollo psicomotor, pues el grupo etario en que nos encontremos. En menores de 2 años va a ser principalmente dado por caídas e inicio de la deambulación y maltrato. Entre los 2 y 10 años va a ser principalmente por accidentes de tránsito o pues bicicleta y caídas. Y en mayores de 10 años va a ser principalmente debido pues a deportes, accidente de tránsito, pues también bicicleta. En escolares y adolescentes se va a dar como más que todo en zonas de actividad física y pues ya en menores como de 5 años o pues niños más chiquitos van a ser más frecuente en el domicilio, en la casa. Este fue un estudio que se hizo en el Hospital General de Medellín y la Clínica Sommer de Río Negro entre el 2010 y el 2017, que pues durante ese tiempo pues hubo 224 casos de trauma craneoencefálico y pues encontraron que hubo el 64.7% de los casos era pues de sexo masculino y teníamos una media de 4.5 años. Afectaba principalmente, pues los que más consultaban era principalmente
de un nivel socioeconómico medio bajo, los de alto medio socioeconómico no visitaban tanto. Y pues esto era en cuanto al mecanismo de lesión, principalmente pues se daba por caída, seguido de accidente de tránsito, luego maltrato físico, trauma perinatal, y pues el tipo de lesión principalmente era el traumatismo superficial del cuero cabelludo, una hemorragia epidural, fractura de la bóveda del cráneo, pues entre otros. En cuanto a la fisiopatología, pues tenemos como diferentes particularidades anatómicas y fisiológicas en los chiquitos que nos convierten al trauma craneoencefálica como una condición que es fisiopatológicamente diferente que si se compara como con la de un adulto. Los chiquitos van a tener como una mayor predisposición pues, al efecto como de las lesiones debidas al trauma craneoencefálico, que pues nos va a favorecer como al daño axonal difuso. Estos van a ser dados por una mayor área de superficie pues, craneal, una musculatura cervical más débil, un componente óseo más delgado y más friable, un mayor contenido de agua y un menor contenido de mielina. Entonces vamos a tener como dos etapas principales en cuanto al daño cerebral, que van a ser el primario y el secundario. En el primario vamos a tener como una lesión que sea por el traumatismo directo o pues por la fuerza de aceleración y desaceleración. Esta va a depender del mecanismo de lesión, de la intensidad, de la dirección y pues de la región en que se esté afectando, pues o sea, que afectó el trauma craneoencefálico. Puede haber como daño localizado difuso, que pues incluye heridas en cuero cabelludo, fracturas, hematomas, compromiso vascular. Podemos tener como diferentes mecanismos. El primero va a ser una aceleración lineal, lateral-lateral, es decir, como de lado a lado, que acaban a predominar las lesiones extraaxiales. Puede haber como un hematoma epidural y subdural, hemorragias subaracnoideas, y pues también se dan como las lesiones de golpe contra golpe. Tenemos el mecanismo de lineal fronto-occipital, es decir, como de adelante para atrás, que pues este va a afectar como lesiones estructurales más profundas, generando pues un daño axonal difuso. Y también tenemos el mecanismo del shaken baby syndrome, que es cuando pues los padres o pues el adulto como que agita al bebé y pues esto genera como lesiones pues al agitar el cuello y la cabeza del lactante, pues se dan por las fuerzas rotacionales. Esto equivale más o menos a una caída de pues menor a 1.5 metros. Entonces, pues no, siempre toca tener muy en cuenta este tipo de mecanismo. Entonces, bueno, acá podemos ver cuál es el baby shaking syndrome y pues va a ser mucho mayor pues como el trauma cuando pues va a generar como un trauma sobre el occipucio también. En cuanto a la fisiopatología del secundario, esta va a ser como una serie de eventos que se desencadenan por el trauma, pues propiamente como dicho a nivel como bioquímico, como lo son la citotoxicidad, el estrés oxidativo, el compromiso y la lesión pues del área que está lesionada, sustancias proinflamatorias y la muerte celular. Esto va a pues, favorecer a la aparición de hipotensión, hipoxia, hipercapnia, acidosis, hipotermia, hiperglicemia, el aumento de la presión intracraneal y pues este va a ser como el principal, como responsable que va a empeorar todo nuestro pronóstico como clínico y neurológico pues de nuestro paciente. Este se va a desarrollar pues en horas siguientes al trauma y esto es potencialmente tratable, previsible y prevenible. Por eso nuestro manejo siempre va a ir encaminado a evitar este tipo de lesiones secundarias. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar como a nivel bioquímico en el cerebro? Va a haber como un aumento significativo como de la afluencia de calcio a nivel intracelular, especialmente como de aminoácidos excitatorios como lo son el glutamato y el aspartato. Este aumento como va pues, a activar como todas las fosfolipasas, alteraciones de la velocidad de conducción, regulación pues, de genes que median la apoptosis, alteración mitocondrial y generación de radicales libres que van pues eventualmente a interrumpir este flujo de sangre cerebral, van a generar un edema progresivo por migración de neutrófilos y macrófagos que últimamente nos van a resultar en una lesión en muerte neuronal y una disfunción multiorgánica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues tenemos un espectro demasiado grande, o sea, podemos ir desde la ausencia de síntomas y de signos y síntomas hasta pues aparición de unos síntomas demasiado graves. Entonces podemos tener la alteración del nivel de conciencia, que pues la presencia o ausencia pues de la alteración de este nivel de conciencia van a ser como pronósticos de la gravedad.
Pues cuando hay una alteración del nivel del estado de conciencia, vamos a suponer un traumatismo de la intensidad como moderada o alta y va a ser proporcional a la gravedad de la lesión intracraneal. En cuanto a la amnesia postraumática, pues este va a ser un síntoma pues relativamente frecuente. La mayoría de las veces no nos va a determinar como la existencia de lesión intracraneal, pues sin embargo, cuando hay lesiones que afectan la región temporal, pueden manifestarse pues con este síntoma. En cuanto a los vómitos, es un síntoma bastante frecuente, ocurre hasta en el 11% de los traumas craneoencefálicos y va a ser el principal hallazgo en menores de 2 años. Y esto se da por la estimulación como del centro emético cerebral como en respuesta del dolor o pues a un simple estímulo vagal. No siempre va a suponer como la lesión de una lesión intracraneal, sin embargo puede ser un síntoma de hipertensión endocraniana, especialmente cuando son repetitivos, cuando pues no se preceden de náuseas, es decir, cuando son como en proyectil, un vómito en proyectil, o está acompañado de síntomas neurológicos, y pues aquí es muy importante tener en cuenta como la tríada de Cushing, que va a ser pues la hipertensión, la bradicardia y la alteración de la respiración, que pues nos pueden estar encaminando hacia una hipertensión endocraniana. En cuanto a la cefalea, esto es un síntoma pues difícil de valorar en pues, niños, especialmente los más chiquitos, menores de 2 años, y pues su presencia como aislada no va a ser como indicativa de la lesión endocranial, pero pues sí puede serlo si hay como un empeoramiento del dolor de cabeza y también si vienen como acompañados de otros síntomas neurológicos. En cuanto al hematoma en cuero cabelludo, pues los más frecuentes van a ser los frontales, pero pues este tipo, los frontales no van a ser indicativos de lesión endocranial. Ya cuando son como temporales, parietales o occipitales, sí pueden ser indicativos de una lesión endocranial. En cuanto a las convulsiones, pues las vamos a ver como en tres: en las inmediatas, las precoces y las tardías. En las inmediatas, pues como su nombre lo indica, va a ser como seguido al trauma craneoencefálico, pues minutos después del traumatismo. Y estos se van a presentar como con atonía o hipertonía generalizada. Las precoces van a ser dentro de la primera hora y los 7 días. Estas pueden ser pues crisis como simples o con generalización secundaria y pueden significar una presencia de pues daño cerebral. Y las tardías van a ser después de la primera semana hasta un mes, y pues esto aumenta la posibilidad como de generar crisis generalizadas en la adolescencia. Entonces siempre toca tener como en cuenta los factores de riesgo pues para desarrollar una epilepsia postraumática. Si tenemos pues más de 3 de los siguientes, pues el paciente como tiene algún riesgo de generar una epilepsia postraumática, que son un trauma abierto, crisis precoces, hematomas intracraneales, pérdida de conciencia mayor a 24 horas, fractura o hundimiento, desgarro de la dura madre, fractura de la base del cráneo, una aparición de alteración paroxística focal en el electroencefalograma o pues una historia familiar de epilepsia. Y en cuanto pues a la hipertensión endocraniana, pues acá podemos ver pues una cefalea generalizada, el vómito en proyectil, como lo mencionábamos anteriormente, alteraciones del comportamiento, alteración del estado de conciencia y pues compromiso de los pares. Ya en menores y mayores de 2 años, como tal, separándolo según pues la edad del paciente, en menores de 2 años esta presentación tiende a ser atípica y sutil. Usualmente hay ausencia de signos neurológicos y pues cuando hay presencia de estos siempre vamos a tener que descartar una lesión endocraniana. Cuando son mayores de 2 años, pues ya pues el niño puede pues ya manifestar un poco mejor la sintomatología y pues puede indicarnos como que es lo que le está doliendo, que no. En mayores de 2 años se puede ver más la alteración del estado de conciencia, un deterioro neurológico, las crisis convulsivas, un compromiso hemodinámico, y esto pues va a ser indicativo de una lesión endocrinal. Ya en fases tempranas puede haber como desregulación de la temperatura, hipertensión arterial, taquicardia, taquipnea, midriasis, cialorrea, espasticidad y pues posturas anormales como de hiperextensión, que pues esto se da como por una estimulación pues simpática y parasimpática que pues se liga como con mayor compromiso y daño cerebral del paciente. Bueno, entonces, devuélvete una, por favor. Entonces, por parte de del diagnóstico y la evaluación de la gravedad, lo principal es que, como hemos visto en charlas pasadas, lo que vamos a priorizar es el abordaje primario, o sea, el ABCD, la evaluación secundaria, y según esto vamos a definir qué pruebas complementarias vamos a solicitar. Entonces, dale, por favor.
Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra evaluación general como dicta el triángulo de aproximación pediátrica. Entonces vamos a mirar la apariencia del niño, el trabajo respiratorio y la circulación. O sea, está consciente, respira y pulsos pues centrales o distales. Entonces, dale, por favor. Entonces, pues recordemos solo por mencionar que el ABCD está, digamos, dictado de esta manera porque se tiene que seguir este orden, pues es, digamos, diciéndolo en estos términos más sencillos, lo que más rápido puede matar a nuestro paciente. Entonces, por el lado de la A, que es la vía aérea, y no olvidar que dentro de la A también entra el control cervical, pues vamos a definir si nuestra vía aérea es permeable o mantenible. Entonces vamos a identificar ciertos puntos. Entonces, por ejemplo, que la vía aérea esté obstruida. Entonces, em, cuando puede haber riesgo de que la vía aérea esté obstruida, que haya perdido los reflejos protectores cuando hay un Glasgow menor a 8, em, uso de dispositivos simples o de maniobras simples para desobstruir esa vía aérea pues, obstruida. El riesgo de todo paciente con trauma craneoencefálico es que tenga un trauma cervical o de columna vertebral. Entonces, asimismo, recordemos que una vez identificamos el problema, entonces debemos actuar. Entonces, debemos poner, por ejemplo, un collar rígido para mantener pues, la columna cervical estable y evitar riesgos posteriores. Em, Tenemos que también tener en cuenta ciertos puntos importantes en la vía aérea pediátrica que tienen unas diferencias importantes con la vía aérea de los adultos. Esta es más corta y angosta, tiene una lengua relativamente más grande, los cartílagos son menos rígidos, tiene un occipucio más prominente, que esto va, digamos, a ser tenido en cuenta en el momento que vamos a posicionar la vía aérea. También se alinean de distintas maneras los ejes, incluso los niños, recordemos pues que uno no debe hacerles la triple alineación de los ejes, sino que solo con la maniobra de la posición del olfateo vamos a alinear estos ejes. Em, y la respiración nasal es obligada en los más pequeñitos, entonces también hay que tener en cuenta eso. Dale, por favor. Entonces, en esta evaluación pues, primaria, uno ya debería haber definido si nuestro paciente debe ser o no intubado, que es la primera pregunta que uno se hace en el manejo de la vía aérea. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta? En los neonatos no debemos usar el neumotaponador. Por otro lado, entonces, ¿qué diámetro de tubo uso? Entonces se puede calcular de dos formas. Podemos usar cintas métricas, como la cinta de Broselow. Es una cinta que se pone, pues trae los carritos de paro y se mide desde la cabeza pues, del paciente hasta los pies. Em, y dependiendo de la longitud del paciente o pues de la talla que nos haya dado, entonces va a aproximar el peso y nos dicta rápidamente las dosis de los medicamentos que más se usan en un caso de paro o de emergencia. Y también trae los diámetros que se usan de los tubos de intubación endotraqueal. Por otro lado, entonces podemos usar fórmulas, entonces hay unos tamaños estándares en neonatos cuando pesan de 1 a 2 kilogramos, entonces vamos a usar un tubo 3, cuando pesan de 2 a 3 kilogramos, un tubo de 3.5. En niños de 1 a 12 meses, o sea, lactantes menores, vamos a usar un tubo de 3.5 a 4. Y en mayores de 1 año, entonces ya podemos usar una fórmula que es la edad en años dividido 4 más 4. Pero también es importante tener en cuenta que es más 4 cuando el tubo es sin neumotaponador. Cuando es con neumotaponador, entonces la fórmula es edad dividido 4 más 3.5. ¿Qué tanto voy a insertar el tubo? Entonces, la profundidad también se mide dependiendo de ciertas fórmulas. Si es menor de 6 meses, entonces vamos a usar el peso en kilogramos más 6 centímetros. Y pues ese valor que nos dé es lo que vamos a insertar el tubo. Y cuando es mayor de 6 meses, entonces es el diámetro del tubo por 3 más 3 centímetros. Es una fórmula, digamos, más fácil de recordar. ¿Qué debemos tener en cuenta? No debemos intubar nasotraqueal o pasar sondas nasogástricas en pacientes que tengamos sospecha o que tengan fractura de base de cráneo. Más adelante vamos a ver cuáles son estos signos que nos hacen sospecharla. Dale, por favor. Dale uno antes. Bueno, se borró la B, pero bueno.
En la B, que es la buena ventilación, lo que vamos a mirar es que nuestro niño esté respirando bien. Entonces, ¿qué debemos mirar? Respiratoria, la expansión torácica, si hay signos de dificultad respiratoria, ya sea aleteo nasal, respiración oral, tirajes pues de la caja torácica, disociación tóraco-abdominal, que es cuando el niño utiliza la musculatura abdominal para respirar. Entonces se ve que em, se abomba el abdomen y se disminuye la caja torácica. Esa es la disociación, son signos tardíos de dificultad respiratoria. Entonces son niños que debemos ponerles más cuidado porque están un poco más comprometidos. Y la saturación. Entonces, lo mismo, recordemos que debemos evaluar, categorizar y actuar. Entonces, una vez categoricemos que nuestro niño pues tiene mal algún signo vital, por ejemplo, que esté saturado, entonces deberíamos ponerle algún método para mejorar la oxigenación, o sea, oxigenoterapia. Podemos usar, entonces, en pacientes que están críticos o potencialmente críticos, lo que vamos a hacer es poner usar un dispositivo que nos asegure un alto flujo. Entonces puede ser una máscara de no reinhalación a 10 a 15 litros. Inicialmente en un paciente pues, que tenga estas características, por ejemplo, un paciente con trauma craneoencefálico moderado o severo. Ya más adelante también vamos a ver esto. Dale adelante, por favor. Por el lado de la circulación, entonces lo principal que debemos tener en cuenta es detectar rápidamente el shock, pero recordemos que en los pacientes pediátricos no esperamos a que el niño esté hipotenso para categorizarlo como un shock, sino que podemos hablar de signos tempranos de la hipotensión. Entonces, por ejemplo, que un niño del shock. Entonces, un niño que tenga frialdad distal, llenado capilar lento, disminución del gasto urinario, taquicardia, podemos hablar que un niño que presenta un choque, que está compensado porque no está hipotenso aún, que es lo que queremos evitar. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar esta adecuada perfusión de los órganos distales? Entonces podemos usarlo mediante manejo con cristaloides isotónicos, o sea, lactato de Ringer o solución salina. Vamos a usar bolos de 20 cc por kilo. Si es un trauma que haya producido hipovolemia, pues necesitará eventualmente hemoderivados. Y si no ha respondido a los manejos con líquidos, con los bolos, entonces vamos a pensar en vasopresores. Eh, Como unos puntos que no debemos olvidar, entonces la hipotensión es un marcador de mal pronóstico en los niños. En el trauma cráneoencefálico, este disminuye 4 veces el porcentaje, la probabilidad de supervivencia. Entonces es importante prevenirla. ¿Qué más tenemos que ver entonces en la C? ¿Qué debemos mirar? El color del niño. Ahí está, quedó al revés. Bueno, ya miramos. Entonces, el color del niño, los pulsos distales. Entonces recuerden, en pediatría miramos más rápidamente el braquial que los carotídeos o los radiales. Los pulsos pedios, pues demás características principalmente. Y la tensión arterial, esto es un punto muy importante en el trauma craneoencefálico. Puede ser que nos encontremos con un niño que tiene la tensión arterial aumentada, esté hipertenso. Entonces es importante tener en cuenta que no debemos intentar hipotensar, o bueno, disminuir la tensión arterial a lo que nosotros consideraríamos cifras normales, porque en este momento un niño con un trauma craneoencefálico puede que esté haciendo mecanismos de autocontrol de la perfusión cerebral. Entonces, tumbarle la tensión arterial sería disminuir la presión arterial media, que es uno de los determinantes que nos da la presión de perfusión cerebral. Esto se traduce en el que si le bajamos la tensión arterial, podemos estar aumentando el área de lesión del cerebro porque no se está perfundiendo adecuadamente. Bueno, aquí que me había quedado al contrario, entonces, ¿qué debemos evitar en la B de ventilación? Entonces, la hipoxemia, siempre evitarla. ¿Cuándo? Cuando tenga saturaciones menores de 90, que es aquí cuando vamos a considerar la oxigenoterapia, y que la presión arterial de oxígeno esté menor a 60-65 milímetros de mercurio. También debemos evitar la hipocapnia y la hipercapnia. Más adelante vamos a tocar otro poquito este tema. También es muy importante en un niño que tiene un trauma craneoencefálico, debemos descartar bueno, ese tema lo tocó un momento, esta triada de Cushing ya la había hablado Ana, dale por favor. Entonces, ¿qué debemos valorar? Perdón, ya retomo ahora la idea
que estaba hablando, esta es de exposición, entonces bueno. En la D de discapacidad o déficit neurológico, entonces vamos a valorar cómo está la escala de coma de Glasgow y los reflejos pupilares, o sea, vamos a valorar la corteza cerebral y el tallo de nuestro paciente. Entonces, la escala de coma de Glasgow es la más usada, aunque tenemos otras escalas como el ABDI para clasificar el estado de conciencia del niño. Aquí tenemos la escala de Glasgow modificada para pediatría, entonces tenemos los tres componentes, el componente ocular, la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cada una nos da una puntuación, siendo el mínimo 3 de 15 o el máximo 15 de 15. Según este, entonces vamos a clasificar el trauma en leve, moderado o severo, siendo el leve un Glasgow de 13 a 15, moderado de 12 a 8 y severo menos de 8. Los reflejos pupilares también, pues lo que venía diciendo, que van a mirar cómo se encuentra la parte del tallo cerebral y nos puede hablar pues tempranamente de edema cerebral o de inminencia de herniación cerebral, que es la que nos había hablado Ana, la hipertensión, bradicardia y la respiración irregular. Debemos aplicar frecuentemente cualquier escala de valoración que recordemos, ojalá la escala de Glasgow, porque es la más útil. Sin embargo, se extrapola muy bien el puntaje de Glasgow a la de ABDI. Entonces, esta es la de ABDI. Tenemos cuatro pues, niveles, digamos, que el niño está alerta, que responde a la voz, que responde al dolor o que está inconsciente, siendo entonces la alerta 15 puntos de Glasgow, que solo responde a la voz 13 puntos de Glasgow, que solo responda al dolor 8 puntos de Glasgow o que esté inconsciente 6 puntos. Luego entonces ya finalmente en la E, en la exposición o evaluación sin ropa, entonces debemos hacer una rápida evaluación de todo el niño, debemos retirar todas las ropas, la ropa o dispositivos que estén pudiendo llegar a ocultar lesiones, que entonces aquí es lo que les quería comentar. Un niño que tiene un trauma craneoencefálico, debemos pensar que también puede tener otras lesiones ocultas. Se asocia mucho el trauma craneoencefálico con lesiones toracoabdominales. Entonces no podemos dejar que se nos pase un neumotórax ya sea abierto o a tensión, el neumotórax masivo, o traumas abdominales, entonces mirar que no haya signos de irritación peritoneal en aquellos que ya podemos valorarlo. ¿Qué más debemos mirar? Idealmente deberíamos hacer un tacto rectal para ver si hay alteraciones del tono o de los signos de los reflejos en el esfínter anal, para mirar si hay signos de shock medular o pues de alteraciones neurológicas que nos expliquen que el shock no sea hipovolémico, sino distributivo por un shock medular. Importante también en los niños, incluso en los más chiquitos es más importante, en los lactantes son muy lábiles a la hipotermia, nos van a empeorar el estado clínico que presentan y va a dificultar la valoración de otras variables, por ejemplo, el llenado capilar. Entonces debemos cubrirlo rápidamente después de exponerlo y evaluarlo, ya sea con una manta térmica o pues con una sábana. Dale. Listo. Entonces ya en cuanto a la clasificación, como nos decía Germán, vamos a clasificar de acuerdo pues al Glasgow que tenga el paciente. Entonces vamos a, pues, o sea, hacer una adecuada como clasificación y evaluación del niño nos va a permitir como determinar la necesidad como de pedir estudios complementarios. Entonces, en el E vamos a tener un Glasgow de 14 a 15, usualmente pues este va a ser un trauma de baja energía. No vamos a tener amnesia postraumática, ni focalización o signos de sospecha de fractura craneana. Si hay pérdida de la conciencia, esta debe ser menor a 1 minuto. Y pues si hay presencia de cefalea o vómitos, deben ser inmediatas al trauma. En cuanto al trauma moderado, vamos a tener un Glasgow de 13 a 9. Si hay pérdida de la conciencia, pues va a ser mayor a 1 minuto. Vómitos persistentes, cefalea progresiva o pues también que el niño esté como letárgico, que tenga amnesia o convulsión después del traumatismo, un traumatismo múltiple, impactos por alta energía, accidentes de tráfico o caídas de altura mayor a 2 metros. Y grave lo vamos a clasificar cuando tenemos un Glasgow menor o igual a 8
cuando es una herida penetrante, cuando es una lesión o sospecha de fractura de base de cráneo o déficit neurológico establecido o déficit neurológico. Listo. En cuanto pues a las escalas como tal que vamos a utilizar de predicción clínica, estas las vamos a utilizar para evaluar si el paciente necesita o no pues de una imagen. El que más vamos a utilizar es el PECARL, que pues nos va a identificar niños que no son candidatos como tal a estudios imagenológicos, y este nos divide como en dos, en menores de 2 años y en mayor de 2 años. Entonces, en menores de 2 años vamos a tener una probabilidad alta que sí o sí pues va a necesitar finalmente de un TAC. Cuando tenemos un Glasgow de 14, una alteración del estado de conciencia y signos de fractura de cráneo, esto va a ser tanto para menores y mayores de 2 años. Si tenemos alguna de las anteriores, pues hacemos un TAC. Cuando tenemos pues un riesgo intermedio en menores de 2 años es cuando pues tenemos un hematoma, pues ya sea occipital, parietal o temporal, cuando tenemos una pérdida del estado de conciencia mayor a 5 segundos, un mecanismo severo y pues que el padre diga que pues no está actuando como normal. En mayores de 2 años va a ser cuando el niño presente vómitos, cualquier pues alteración, pérdida del estado de conciencia, cuando es un mecanismo severo o cuando tenemos una cefalea severa. Acá pues podemos como considerar si pues observar o hacer pues la TAC, y en el riesgo bajo pues cuando no cumple pues ninguna de las anteriores. También tenemos otras escalas que son el Chalice y el Catch, que van a ser para identificar que son pacientes candidatos al ataque. En el Chalice, pues pues tenemos una pérdida del estado de conciencia mayor a 5 minutos, una amnesia, mareo, vómitos, crisis, un Glasgow menor a 14. En el Catch, perdón, pues vamos a clasificar como en alto riesgo, pues que necesita una intervención neurológica inmediata, o pues un riesgo medio que necesite pues la identificación de la lesión mediante el TAC. Sin embargo, pues el que más vamos a utilizar va a ser como tal el PECAR. Tenemos como otra clasificación que pues nos la da como la guía escandinava, que pues acá pues también nos va a decir como dependiendo en lo que clasifiquemos al niño, pues vamos a tomar ciertas medidas. Cuando tenemos un trauma craneoencefálico moderado, es decir, un Glasgow entre 9 y 13, vamos a tomar inmediatamente un TAC cerebral. Cuando tenemos un riesgo leve, un trauma craneoencefálico leve con un riesgo alto, es decir, que tengamos un Glasgow entre 14 y 15 junto con déficits focales, convulsiones postraumáticas, signos clínicos de fractura de la base de cráneo o pues el cráneo deprimido, también vamos a tomar inmediatamente un ataque. Cuando tenemos un trauma leve con un riesgo medio, es decir, un Glasgow de 14, pues sin ninguno de los anteriores, o un Glasgow de 15 con pérdida de la conciencia mayor de un minuto, o pues que el niño está anticoagulado con algún trastorno de la coagulación, podemos como considerar tomar un TAC o meterlo pues a observación más de 12 horas. Si tenemos un trauma leve con un bajo riesgo, es decir, un Glasgow de 15 junto con amnesia, cefalea progresiva mayor de 2 vómitos, pues que no se sabe bien si perdió el estado de conciencia o no, una derivación, hematoma, parito temporal o pues un hematoma grande. Si vamos a tomar TAC, si pues hay varios factores, o lo dejamos en observación por más de 6 horas. Y cuando tenemos pues un trauma craneoencefálico mínimo, es decir, que tenemos un Glasgow de 15 y pues ningún tipo de factores previos, podemos considerar como dar de alta al niño con instrucciones pues a los padres, que pues ya más adelante lo vamos a ver. Listo, entonces por parte de la evaluación secundaria, entonces vamos a también usar la mnemotecnia de sample, que entonces ese de signos y síntomas, vamos a ahondar en qué presenta el niño. Sin embargo, tenemos que tener presente y preguntar siempre si hubo pérdida de la conciencia y si sí, cuánto duró esta, cuánto lleva de trauma, o sea, a qué hora se presentó. ¿Por qué? Porque las primeras 6 horas son las más críticas de los traumas craneoencefálicos, ya que son pues las horas en las que más se deterioran los pacientes. También debemos evaluar la coherencia de la historia
debemos sospecharlo siempre y siempre preguntarlo porque puede que nos hable de un niño que esté siendo maltratado. Y recordemos que pues el maltrato es un factor de riesgo, pues de mal pronóstico y de mala evolución del paciente. Y signos de hipertensión intracraneal. Vamos a mirar si tiene alergias, si usa medicamentos, si los usa, entonces qué medicamentos, si tiene buena o mala adherencia y la última dosis de estos mismos. Tiene previos antecedentes, entonces patológicos, quirúrgicos, hospitalarios, digamos, siendo como los más relevantes. L de last meal o líquidos y comidas, entonces cuándo fue, a qué horas fue la última hora que comió y qué fue lo que comió, y eventos asociados. Entonces vamos a evaluar el mecanismo del trauma, si hubo accidentes de circulación, entonces accidentes de tránsito en el que el niño haya sido pasajero o conductor, y evaluar si hay muertos en la escena, porque esto va a hablar de un trauma, de un mecanismo de trauma de mayor severidad, que puede hacernos descartar otras lesiones ocultas. ¿Dale? Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar abuso o maltrato en un paciente? Que haya falta de congruencia entre la lesión y la historia y, pues la clínica que presenta, que haya demora injustificable a la asistencia. Por ejemplo, hay veces que llegan niños con fracturas pues viejas ya consolidadas y dicen que se fracturó o que se cayó esta mañana, entonces pues son cosas que no cuadran, que hacen pensar que es por maltrato. Que haya lesiones geométricas o pues lesiones patrón en zonas protegidas o de distinto estado evolutivo. Entonces, por ejemplo, que encontremos varios morados y que uno esté, bueno, varias equimosis y que una esté pues morada y otra verde, por ejemplo. Que haya fracturas o hemorragias retinianas. Las hemorragias retinianas se han visto muy asociadas al abuso y al maltrato, entonces hasta el 80% de los pacientes con maltrato presentan hemorragias retinianas. Entonces, hacerle un fondo de ojo cuando se sospecha. Que haya una actitud inadecuada del niño con los padres, em, o que haya conducta inhabitual de lactantes, que es el mayor grupo, el principal grupo con mayor riesgo de maltrato. Entonces, que el lactante tenga rechazo hacia el padre, pero que se presente tranquilo con el personal de salud. Son estas cosas las que nos deben hacer pensar y sospechar en maltrato. Dale, por favor. Y por parte entonces de la evaluación secundaria también debemos hacer un examen físico ya más amplio. Entonces un examen físico neurológico completo. Debemos descartar cualquier signo de focalización neurológica, pues entendiendo la focalización como cualquier alteración de la semiología neurológica, con especial énfasis en los pares craneales y en los reflejos tendinosos profundos. Debemos siempre mirar la cabeza. ¿Por qué? Pues porque es donde pues estamos hablando de un trauma craneoencefálico, entonces debemos buscar si hay, por ejemplo, fracturas, hematomas subcutáneos, subgaleales o subperiósticos, que son estas lesiones extraaxiales que podemos ver con el examen físico. Entonces el hematoma subcutáneo se va a presentar como pues una tumefacción blanda móvil, al igual que el hematoma subgaleal, que también va a ser de consistencia blanda. En cambio, el subperióstico, o también llamado cefalohematoma, son tumefacciones que se palpan duras. Entonces, dale otra vez, por favor. Aquí tengo una foto que nos deja ver o entender mejor, un poco más esquemática, los hematomas que se presentan. Entonces, aquí el que se habla de caput puede ser el mismo hematoma subcutáneo en un plano más profundo. Entonces tenemos el hematoma subgaleal que está por encima del periósteo, em, el hematoma, el cefalohematoma que está por debajo del periósteo, entre el cráneo y el periósteo. Este es importante recordar que respeta las suturas craneales, entonces así lo podemos diferenciar de un hematoma subgaleal, si nos queda aún la duda. Em, y pues ya hemorragias extraaxiales intracraneanas, que también las vamos a ver más adelante. Por el lado de las fracturas de cráneo, entonces se presentan cuando se presentan, sugieren traumas de alta energía y son más frecuentes en el hueso parietal. Entonces, ¿cuáles tenemos? Tenemos fracturas deprimidas con minuta o en base de cráneo. Las que son en base de cráneo tienen una alta asociación con lesiones clínicamente relevantes, siendo las lesiones clínicamente relevantes lesiones craneales que producen una alteración del examen neurológico o psicológico y que pueden generar secuelas en el futuro. Entonces, dale otra vez, por favor.
Los principales signos son los signos clásicos de la fractura de base de cráneo, entonces los ojos de mapache que tenemos aquí en la foto de la izquierda. También podemos tener rino, perdón, rinorrea no, sino, lo olvidé. Salida del Sinoliquia. rinoliquia, rinoliqua, sí señora. Al igual que la otolicua o la otorragia, podemos tener también el signo de Battle, que es el hematoma detrás del lóbulo de la oreja. Estos son los signos clásicos de una fractura de base de cráneo. ¿Listo? Las fracturas de cráneo entonces pueden ser también lineales o pueden ser deprimidas, que las lineales no nos preocupan tanto, pero las deprimidas sí son algo que nos debe llevar a actuar mucho más urgentemente y buscar también la consulta con un neurocirujano si lo tenemos. A la derecha les pongo imágenes radiográficas de cómo se ve una fractura lineal del cráneo. Dale siguiente. Finalmente, entonces, ¿qué pruebas complementarias le podemos hacer? Entonces, el objetivo de estos paraclínicos es identificar si hay alguna lesión intracraneal y si hay lesiones de las estructuras óseas en aquellos pacientes que tienen riesgo. Entonces, nuestra prueba estándar va a ser el TAC de cráneo, que deberíamos hacerlo en las primeras 4 horas cuando tenemos un paciente con una escala de Glasgow de 13 a 14 que no ha mejorado en esas primeras 4 horas. Este es, digamos, una y hacerlo de una manera urgente cuando tenemos una escala como de Glasgow menor a 12 puntos. Debe hacerse en los primeros 30 minutos que se presente el paciente en urgencias. Las radiografías de cráneo no se solicitan sistemáticamente porque no tienen tanta utilidad para valorar las lesiones intraaxiales. Entonces, tiene más que todo utilidad en casos de maltrato o si sospechamos de un cuerpo extraño o radiopaco. La ecografía craneal está un poco limitada a su uso, dado que necesitamos la permeabilidad de la fontanela y que sea amplia. Y la resonancia magnética cerebral también está indicada cuando no podemos ver claramente o si sospechamos de lesiones de fosa posterior, lesiones medulares o daño axial difuso. Sin embargo, la TAC es la mejor herramienta que tenemos para valorar las hemorragias agudas, que es lo que se nos va a presentar más que todo en estos pacientes con trauma craneoencefálico. Entonces, bueno, ¿cómo vemos estas lesiones en el TAC? Entonces, el hematoma subdural, entonces vamos a hablar que es acumulación de sangre entre el aracnoides y la dura madre, se da por ruptura traumática de estos vasos venosos que cruzan el espacio subdural, y vamos a verlo que va a tener forma de media luna. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda arriba tenemos dos hematomas subdurales bilaterales, y se ve, digamos, más intenso en los lados, vemos ahí. El hematoma epidural, entonces, es esa misma acumulación de sangre entre el cráneo y la dura madre. Esta es menos frecuente en niños ya que tienen mayor movilidad de la arteria meningia media, entonces no hay tanto riesgo de su ruptura. Lo vamos a ver como forma de lenteja o forma convexa hacia el interior del cráneo, como quieran llamarlo, pero entonces, pues esta es la forma. No va a ser tan alargado como el hematoma subdural. La hemorragia subaracnoidea es cuando hay ocupación del espacio subaracnoideo por sangrado, pues por la misma lesión de vasos subaracnoideos. Esta es rara en niños y se presenta como una colección hiperdensa que se extiende por todos los surcos. Entonces miren que aquí sobre la cisura interhemisférica tenemos que se ve mucho más hiperdenso que por ejemplo la misma foto arriba. De arriba a la derecha. Entonces comparen la foto del hematoma epidural con la de la hemorragia subaracnoidea, vean que es hiperdenso estas fisuras, y también entre los surcos cerebrales que tenemos más que todo frontales, hiperdenso, entonces esto nos habla de una hemorragia subaracnoidea. La contusión cerebral se da entonces por el impacto directo al cerebro, por lesiones ya sean de golpe o contragolpe. Esta se presenta en el aproximadamente el 30% se presenta efecto de masa en la fase subaguda, o sea, apenas se presenta
El trauma van a presentar efecto de masa por desplazamiento por el mismo edema que se presenta en el cerebro y se van a ver como zonas hiperdensas dentro del parénquima cerebral. Entonces son estos hemorragias o pues sangrados que tenemos. Aquí, por ejemplo, los tenemos en el lóbulo frontal temporal. Dale, porfa. La lesión axonal difusa, ya va finalizando estas lesiones, es una lesión irreversible que se da por fuerzas de tracción, aceleración y desaceleración que llevan a la muerte neuronal. Entonces, como dice su nombre, son lesiones de los axones de las neuronas, entonces se puede presentar en la sustancia pues blanca o gris y tenemos estas petequias hemorrágicas, estos puntos blancos hiperdensos que vemos en la TAC. Por ejemplo, ahí se ven claramente en el lóbulo frontal o periventriculares. Sin embargo, debemos recordar que pueden tener o presentarse como una TAC normal y aún así tener lesión axonal difusa. Listo. En cuanto al tratamiento, toca tener en cuenta que pues este es un motivo de consulta muy frecuente y tenemos que identificar pues si estamos en un centro de bajo nivel, cuando tenemos que remitir a centros de mayor nivel. Entonces, ¿cuándo vamos a remitir? Cuando tenemos una pérdida de la conciencia en cualquier momento, amnesia, cualquier signo como de focalización neurológica, cuando el mecanismo es de alta energía, cuando hay sospecha o evidencia de fractura craneal o un traumatismo penetrante, en sospecha de maltrato, cefalea y vómitos persistentes, crisis convulsivas, una irritabilidad o alteración del comportamiento, principalmente en los más chiquitos, cuando tenemos una duda diagnóstica, comorbilidades asociadas o pues factores como sociales del paciente que pues nos impidan como tener un adecuado tratamiento en el momento. Entonces, esto también lo vamos a tratar dependiendo pues, de la severidad del trauma craneoencefálico. Cuando tenemos uno leve, pues esto no va a precisar de realizar, de realizar pruebas complementarias. Podemos mandar a la casa con observación domiciliaria y ya. Y pues solo hospitalizamos cuando hay pues, sospecha de maltrato infantil o pues una situación social adversa. En el moderado, pues si tenemos indicación de observación hospitalaria, pues ahí dependiendo como a la clasificación que pues las mostraba en el algoritmo, pues vamos a saber cuánto tenemos que observar al paciente, siempre con una evaluación neurológica de signos vitales periódica. Y pues si hay una lesión en el TAC, pues va a ser necesario repetirla en 24 a 48 horas para ver que no haya progresado. Y ya en severo, pues vamos a hospitalizar al paciente en UCI, pues ya vamos a tener un Glasgow menor a 8, cuando sería penetrante, o lesión sospechosa de fractura base de cráneo o déficit neurológico establecido, pues siempre vamos a hospitalizar en UCI como tal. En cuanto a las medidas generales que vamos a utilizar, pues estas siempre, como lo dijimos desde el principio, van a ir siempre encaminadas como a evitar la aparición como esas lesiones secundarias que pues mencionábamos al principio. Entonces, como Germán lo mencionaba, siempre hacer pues el ABCD. Tenemos que valorar siempre la necesidad de una inmovilización cervical, evitando la hipoxia siempre. Ya cuando es un trauma craneoencefálico severo, vamos a necesitar dar FIO2 al 100%, pues para evitar siempre la hipoxia cerebral. Vamos a tener la cabecera a 30 grados. Esto pues favorece como el drenaje venoso. Vamos a hablar la necesidad de intubación, como lo dijo Germán, y los líquidos igual, como lo dijo Germán, siempre tratando de mantener una presión arterial media mayor al percentil 50, pues entre el percentil 50 o el 75 idealmente, que pues esto nos va a garantizar una perfusión cerebral adecuada. Y pues tenemos que tener en cuenta cuáles son como los los rangos de hipotensión según la edad, como el límite inferior en menores de un mes va a ser de 60 milímetros de mercurio, de un mes a un año de 70. De un año a 10 años utilizamos la fórmula de 70 más 2 por la edad en años del niño. Y ya en mayor a 10 años vamos a tener que el límite inferior va a ser de 90 milímetros de mercurio. Vamos a tener como tres pilares importantes en los que vamos a impactar, que van a ser la isquemia cerebral, la hipertensión endocraniana y el metabolismo cerebral. Entonces, en la isquemia cerebral, siempre, como lo decíamos, mantener una normovolemia, pues para evitar la hipoperfusión, y pues esto lo vamos a hacer pues manteniendo una tensión arterial media pues adecuada, y la posición de 30, pues la cabecera a 30 grados. En cuanto a la hipertensión endocraniana, siempre controlar el dolor y la agitación del paciente, que pues entre más pues intranquilo esté el paciente,
mayor probabilidad como que va a haber que nos eleve como la hipertensión, la tensión en la presión endocrinal, perdón. Vamos a hacer como terapia hiperosmolar cuando ya tenemos la hipertensión instaurada. Esto es con pues soluciones hipertónicas o con manitol. Y pues ya si es refractaria, pues podemos utilizar medidas como la hiperventilación o pues la sedanalgesia, pues para controlarla. Y ya cuando impactamos como tal en el metabolismo cerebral, siempre vamos a evitar como pues que haya alteraciones de la glicemia, siempre mantener una normal glicemia, evitar pues los cambios de temperatura, como lo decía Germán, tratar crisis convulsivas si las hay, y pues si las hay, siempre dar una profilaxis anticonvulsiva. Como le decíamos, siempre que hay una hipertensión endocriniana, pues va a requerir de ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátrica. Y pues el tratamiento anticonvulsivo, si hay pues convulsiones, va a ser con fenitoína. Y también pues la valoración por neurocirugía, pues si hay algún tipo de intervención que requiera el manejo por este servicio. Listo, entonces pues vamos a hablar algo puntual del trauma craneoencefálico grave, el tratamiento. Entonces, debemos seguir ciertos puntos como el control hemodinámico. Entonces, debemos garantizar la adecuada presión arterial media, pues para no ir a tumbar la presión de perfusión cerebral, ya que como veníamos hablando, secundario al trauma craneoencefálico hay una alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y pues el mismo trauma cerebral o la contusión que nos predispone a edema cerebral y alteración pues de su funcionamiento. Entonces, como lo hemos hablado, pues prevenir la hipotensión. Eh, en las primeras 6 horas su presencia es el principal predictor de mal pronóstico. Entonces, mantener esta presión arterial media, como decía Ana, ojalá por encima del percentil 75, para mantener la presión de perfusión cerebral. Se ha hablado que no se sabe bien cuál es el valor normal, pero lo que sí sabemos es que una presión de perfusión cerebral menor a 40 milímetros de mercurio, los pacientes que la presentan no sobreviven al trauma. Entonces, intentar mantenerla por encima de esto. El monitoreo que vamos a hacerle a los pacientes, entonces debe ser estrecho y continuo de los signos vitales desde que ingresa a urgencias, es lo primero que debemos hacer, como veíamos en el ABC. Entonces, pues la temperatura, mantener la normotermia, evitar la hipotermia. El ionograma, principalmente nos vamos a fijar en el sodio, vamos a mantener sus concentraciones normales. En la valoración de la CO2, pues ya el paciente a normocapnia. La hiperventilación que digamos está escrita en adultos, las hiperventilaciones por periodos cortos de 3 a 5 minutos, no está escrito el beneficio en pediatría, entonces no está recomendada. El gasto urinario, entonces deberíamos pasarle una sonda, incluso cuando estamos haciendo manejos con líquidos hipertónicos como el manitol o la solución salina al 3%, debería tener una sonda vesical. Y entonces también debemos evaluarlo porque hay riesgo de síndrome de inadecuada excreción de la hormona antidiurética en los pacientes que tienen trauma craneoencefálico grave. Entonces debemos valorar siempre su gasto urinario. La glicemia, entonces es importante mantener la normoglucemia, algo que olvidé comentar en la monitorización del ABC, es que hay por decirlo así, un signo vital adicional, que es la glicemia en los pacientes que llegan con alteraciones neurológicas o pues con riesgo de las mismas. Entonces siempre debemos tomar una glicemia de estos pacientes, así sea una glucometría y pues ya después pedir una glicemia basal. Dale, por favor. La profilaxis anticonvulsivante, entonces, está indicada porque la convulsión puede ampliar el riesgo de la lesión cerebral por aumento del gasto metabólico y también de la presión intracerebral. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos considerar el uso de la fenitoína durante la primera semana de trauma craneoencefálico, ya que es en el momento en el que se presentan mayormente las convulsiones sintomáticas agudas. Entonces, pues esta es la indicación del uso de la fenitoína. También se habla un poco de la tiracetam, pero más que todo se recomienda en la literatura de la fenitoína. La monitorización de la presión intracraneana, por otro lado, entonces no hay estudios que hayan aleatorizado como tal
cómo se debe monitorear esta presión intracraneana en los pacientes pediátricos. Sin embargo, se sabe que cuando tienen una PIC de más de 20 a 25 milímetros de mercurio, estos pacientes requieren tratamiento. Pues ya entonces tenemos, digamos, un recuento de qué es lo que debemos hacer y qué pedirle a nuestro paciente. Entonces vamos a ver en realidad a quién ingresamos y a quién no vamos a dejar hospitalizado. Entonces, aquellos que tengan un Glasgow de menos de 15, que tengan alteración del estado neurológico, que tengan lesiones extraxiales graves, que haya sospecha de maltrato o que los cuidadores sean inadecuados para poder llevar un adecuado proceso de evolución en la casa, son pacientes que deberían quedar, así sea en observación de urgencias o en hospitalización en pisos de hospitalización. Por otro lado, los pacientes que tengan un Glasgow de menos de 13 o que tengan focalidad neurológica o que tengan lesión intracraniana, deberían quedar hospitalizados en UCI. La excepción de que tengan una lesión intracraniana, que sea un hematoma que no sea epidural, menor a 1 centímetro, este paciente sí puede ir a pisos. Dale otra vez, por favor. Entonces ya para finalizar, ¿a quién podemos mandar para la casa? Entonces, la idea es que sea una adecuada observación domiciliaria por un adulto responsable las primeras 24 o 48 horas. Si no podemos garantizar esto, pues no se podría dar de alta a nuestro paciente. ¿Qué signos y síntomas de alarma y de reconsulta debemos darle al cuidador del paciente? Si el niño presenta cefalea intensa o irritabilidad, vómitos repetitivos, que tenga salida de sangre o líquido por la nariz, por los oídos o la nariz del paciente, que haya dificultad para despertarlo, que permanece despierto, o sea que esté somnoliento, y que tenga movimientos extraños o pérdida de fuerza o alteración del comportamiento del equilibrio del habla. Digamos que los pongo así porque son la manera más clara que debe uno intentar explicarle al paciente, a los cuidadores del paciente para prevenir riesgos futuros. Entonces, pues esto sería todo. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy en esta charla. Espero les haya servido pues de algo y pueda servir en su práctica clínica. Pues aprovechando que está la doctora Ana con nosotros, queríamos también invitarla a comentarnos un poco de cómo es su experiencia, pues ya trabajando con estos pacientes con trauma cráneoencefálico y qué son las principales cosas que uno debe tener en cuenta y cuidar en estos pacientes. Hola, muchas gracias. Muchas gracias pues a Germán y a Ana, hicieron una muy buena revisión, una presentación pues muy completa. Sí, aprovechemos pues y yo quería como puntualizar unas cosas de lo que hablaron y como aclarar otras, ¿cierto? Tú lo mencionaste muy bien, o sea, siempre tener presente buscar maltrato. Tristemente, todavía vemos niños que fallecen o niños que ingresan muy graves por maltrato, entonces siempre tener en cuenta esas banderas rojas pues que tú mencionabas, tener en cuenta pues también, ustedes lo decían de los picos de presentación, pues obviamente en los lactantes pequeños por accidentes y en los adolescentes sobre todo por accidentes de tránsito, muy común y muy frecuente nos llegan lactantes por el uso de caminadores que se caen por las escaleras y obviamente van a presentar un TEC. Entonces, una de las recomendaciones que uno le debe dar a los padres es que no utilicen caminadores porque primero que todo no les va a enseñar a caminar y segundo, tienen muchísimo riesgo de presentar accidentes que son prevenibles, ¿cierto? Entonces, los caminadores no se recomiendan para nada. Dentro de la fisiopatología, pues mencionaban algo, pues como de, ustedes deben tener claro cuáles son las diferencias de entre los niños y los adultos. Recuerden que los niños no son adultos pequeños, sino que hay unas características que los hacen especiales y favorecen que tengan algunas lesiones. Los niños, sobre todo los lactantes, pues van a tener la cabeza más grande y obviamente va a tener un peso mayor en cuanto a la proporcionalidad del cuerpo respecto pues a los adultos. Entonces, por eso es tan común que los niños pequeños se caigan y así no sea como una caída muy importante por el
peso de la cabeza, pues van a presentar traumas craneales, ¿cierto? El cuello de ellos van a tener un mayor contenido de cartílagos, entonces van a ser más flexibles, entonces es muy común que a veces se asocien a lesiones cervicales, pues que ya vamos a hablar un poquito como de eso. Bueno, ¿qué más les iba a comentar yo? Bueno, de la vía aérea, lo que mencionabas, la vía aérea de ellos, la anatomía sobre todo de los lactantes es muy diferente a los adultos, la vía aérea es más anterior, más superior, la epiglotis es más flexible porque pues está conformada principalmente por cartílago, entonces en los lactantes sobre todo, si van a asegurar una vía aérea, debemos tener en cuenta utilizar valvas, ojalá rectas, para pisar la epiglotis y poder visualizar adecuadamente pues como las cuerdas vocales y la vía aérea, ¿cierto? Bueno, eso respecto a las diferencias pues como de la fisiopatología. En los niños con TEC grave, que era pues ya mencionábamos cuáles son los de TEC grave, que son todos los que tienen Glasgow de 8 o menos, siempre garantizar una FIA2 al 100%, entonces puede ser con una máscara de no reinhalación como lo estabas mencionando. Y en la evaluación inicial, el ABDI es una escala un poco más rápida que nos sirve para ir tomando decisiones, ¿cierto? Es una escala que se puede hacer incluso pues a nivel prehospitalario, porque el Glasgow idealmente se debe evaluar cuando ya hemos estabilizado el paciente, es decir, si está hipotenso, que ya le estamos poniendo líquidos, si estaba desaturado, pues ya le estamos poniendo oxígeno, para tratar de objetivizarlo un poco, ¿cierto? Porque obviamente todas estas otras variables pueden alterar el estado neurológico. Entonces, primero en la evaluación primaria hacemos como la escala con el ABDI y ya cuando el paciente esté un poco más estable, hacemos el Glasgow completo, ¿cierto? Recuerden las diferencias, ustedes los mencionaron, hay algunas diferencias del Glasgow entre los lactantes, entre los preescolares y los niños mayores de 5 años. Las diferencias van a ser principalmente la respuesta verbal y algunas diferencias en la respuesta motora que pues las deben tener claras, ¿cierto? Entonces, el trauma encefalocraniano, como ustedes mencionaron, se va a clasificar es según la escala de Glasgow, ¿cierto? Algunos autores clasifican el Glasgow leve 14 y 15 y moderado de 13 a 9, pero hay otros autores que ponen el Glasgow de 13 dentro del leve. En general, y lo que utilizamos sobre todo pues en la práctica, o por lo menos pues aquí en la ciudad de en Medellín, eh, ponemos al Glasgow de 13 dentro de la clasificación de moderado y solamente dejamos al leve el 14 y el 15, ¿listo? Pero pues si ustedes se ponen a leer diferentes artículos pueden encontrar como esa diferencia, entonces para que lo tengan claro y no se confundan. Lo del riesgo, entonces, en general, a todos los niños con TEC grave y TEC moderado, todos van a necesitar tomografía de cráneo, ¿cierto? Porque pues obviamente tienen un trauma mayor, tienen alteración neurológica, entonces necesitamos descartar lesiones intracraneales importantes. Ya los niños con TEC leve, que como bien lo dijeron, van a ser la gran mayoría, más del 80% de los pacientes, vamos a utilizar estas escalas que nos ayudan a clasificar el riesgo de ese trauma. ¿Qué riesgo tiene de que por el trauma tenga una lesión intracraniana importante, cierto? Y eso les ayuda a tomar decisiones de qué niños con TEC leve necesitan una tomografía y qué niños no. Porque muchos padres pueden llegar muy angustiados a pedirles pues siempre como tomografía, pero de todas formas lo que yo le digo siempre a mis estudiantes, pues uno no sabe ese niño en su vida cuántas radiografías y cuántas tomografías vaya a necesitar. Y obviamente eso es irradiación que se va acumulando y que va a favorecer pues aumenta el riesgo de cáncer. Entonces tampoco es mandar tomografías porque sea a todos los niños, ¿cierto? Sino que tenemos que tener claras unas indicaciones. Entonces ahí es cuando utilizamos la clasificación del riesgo, que era el algoritmo que ustedes mostraban pues como de las guías escandinavas que nos ayuda a clasificar el riesgo. Y ahí también entonces utilizamos el PECAR, ¿cierto? Que es esa como esa calculadora del riesgo, que es lo mismo de la clasificación del riesgo, ¿cierto?
Entonces existe un riesgo mínimo, como lo mencionaban, que es el Glasgow de 15, que no tiene ningún factor de riesgo. En general, esos pacientes no necesitan vigilancia intrahospitalaria, sino que uno los da de alta, explicándole muy bien a los padres cuáles son los signos de alarma que tú los mencionaste al final, ¿cierto? Que en caso de presentar esos signos de alarma, pues deben volver a consultar a urgencia, ¿cierto? Ya los niños con TEC leve, de bajo riesgo, son los que vamos a observar más o menos 6 horas, ¿cierto? Y en esas 6 horas uno le explica eso a los papás. Vamos a ver cómo sigue la cefalea, si empieza a vomitar o no, si tiene deterioro como en el estado de conciencia, si tiene cambios como en el Glasgow. Si llega a presentar un deterioro de esos, entonces ahí vamos a hacer una tomografía, ¿cierto? En los que son de riesgo intermedio, que ustedes mencionaron cuáles son las características, entonces ahí estaría indicado cualquiera de las dos opciones se puede hacer. Entonces depende de dónde estén y de varios factores. Entonces si cumple solamente una característica de ese riesgo, es decir, ha vomitado solamente 3 veces, pero el niño tiene un Glasgow de 15 y por lo demás se ve bien, o solamente es que perdió la conciencia menos de 5 segundos, pero lo mismo, por lo demás se ve bien. Generalmente uno prefiere la observación versus la tomografía, por lo que ya les mencionaba el riesgo pues de la irradiación. Pero si de pronto tiene varias características de riesgo intermedio, es decir, fue un mecanismo severo del trauma o ya ha vomitado muchas veces, tiene una cefalea intensa que no mejora y los papás de pronto también están muy ansiosos, que incluso ahí en el PECAR también evalúan la ansiedad de los padres, entonces pues ahí haríamos una tomografía, ¿cierto? Pero entonces también eso depende del lugar donde estén, porque hay muchas partes y sobre todo en los primeros niveles que no tienen tomografía. Entonces, si digamos tienen un niño de esos que solamente tiene un factor de riesgo, ustedes lo pueden vigilar, los papás están tranquilos, entonces más bien lo vigilan y según la evolución definen si lo remiten para una tomografía o no. Entonces ahí depende. Y ya los niños que tienen TEC leve, pero de alto riesgo, son los que sí les vamos a hacer tomografía, ¿cierto? Entonces, ese PECAR, que es el que más utilizamos, es el que nos ayuda a tomar esas decisiones, sobre todo pues en los niños con TEC leve. Bueno, lo del mecanismo severo del trauma, tú mencionabas pues como algunas características, era si hay pues otras personas fallecidas en el accidente, también tener en cuenta si de pronto fue un peatón que fue atropellado por un vehículo que iba pues a una alta velocidad, o si es un pasajero de vehículo que salió eyectado del vehículo en el momento del trauma, las caídas, entonces ahí depende la altura, ¿cierto? Porque si son menores de 2 años, generalmente es un alto riesgo cuando la caída es más de 90 centímetros y cuando son mayores de 2 años es cuando es mayor de 1,5 metros de altura. O una regla más fácil y más rápida es cuando la altura supera la talla del paciente, ¿cierto? Todo eso también habla de mecanismo severo del trauma. Bueno, tú lo mencionabas, pues las hemorragias retinianas nos deben hacer sospechar maltrato, sobre todo pues lo del síndrome del bebé sacudido, shaking baby, que nos debe pues prender alarmas obviamente. Respecto a las fracturas craneales, pues las fracturas que son lineales, que no son deprimidas, que no se asocian a sangrado y que el paciente pues está en un estado neurológico normal, no son de manejo quirúrgico, ¿cierto? De todas formas, según la ansiedad de los papás, uno puede solicitarle apoyo por neurocirugía para que le dé como esa tranquilidad a los papás, pero pues esas fracturas que no son deprimidas, pues no son de manejo quirúrgico. Ya pues las que son deprimidas o que de pronto están ocasionando un sangrado, pues obviamente sí necesitamos el apoyo de neurocirugía para que ellos definan pues el manejo quirúrgico. Bueno, muy bien que mencionaron pues como las lesiones intracraneales que se pueden encontrar pues en la tomografía, ¿cierto? La hemorragia subdural, la epidural, que ahí tú mencionaste muy bien como las características. Y lo de la lesión axonal difusa, muchas veces, como mencionaron, no se evidencia en la tomografía, sino que se ve mejores en la resonancia y esa la solicitaríamos ya de pronto en un paciente
que esté hospitalizado y que veamos que no mejora y no recupera su estado neurológico, ahí es cuando sospechamos una lesión axonal difusa, entonces solicitaríamos mejor la resonancia. En la tomografía, en algunos casos podemos ver como esos signos indirectos que tú mencionaste, o también como el edema a nivel cerebral, que se vea como una poca diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, nos puede hacer sospechar una lesión axonal difusa, que eso pues puede empeorar un poco el pronóstico, sobre todo porque aumenta el riesgo de secuelas en los pacientes. Bueno, respecto al manejo, mantener, como mencionaba, en un adecuado estado de ventilación, de oxigenación, la presión arterial, la glicemia, ¿cierto? Que haciendo todo eso es que vamos a evitar las lesiones secundarias que ya dijimos que iban a empeorar pues como el pronóstico de los pacientes. La hiperventilación es pues cuando el paciente está intubado, se hace de una forma, es una medida transitoria como de rescate, mientras podemos hacer otras medidas antiedema cuando ya hay signos inminentes de herniación cerebral, ¿cierto? Pero a todos los pacientes con TEC grave no es necesario realizarles hiperventilación, solamente si tiene signos de herniación, mientras vamos poniendo como las otras medidas antiedema para la herniación, ¿cierto? Que sería pues como la solución salina hipertónica o el manitol. Mm, bueno, ya para medir la presión de perfusión cerebral y la presión intracraneana, pues obviamente debe ser en cuidados intensivos, ya en conjunto con un neurocirujano, porque ellos les colocan pues ahí como el catéter para medir la presión. Bueno, y respecto a las convulsiones, en general, como mencionaron, el medicamento pues, que utilizamos en las convulsiones post-traumas es la fenitoína, ¿cierto? Y se deja más o menos por horario por una semana para evitar pues como recurrencia, porque la recurrencia de las convulsiones aumenta el riesgo pues de complicaciones y empeora el pronóstico. El levetiracetam, como lo mencionaron, está aumentando mucho su uso, pues sobre todo obviamente en pediatría, porque tiene muy buena evidencia, es un medicamento seguro, entonces también es una opción a utilizar en los pacientes con TEC y sobre todo si son convulsiones tardías. Si son convulsiones tardías, utilizamos más el levetiracetam. Bueno, creo que hay una pregunta en el chat. ¿Cuál es la escala que más se usa en el día a día? ¿Pero la escala de qué? ¿De evaluación neurológica o del riesgo? Mm, Porque bueno, como les digo, la escala que más utilizamos para evaluar la necesidad de tomografías es el PECARN, más que las otras que mencionaron. El PECARN es el que utilizamos y uno lo busca en Google y ahí sale pues como la calculadora y le ayuda a uno a tomar esas decisiones. El ABDI, sobre todo si estamos en un ambiente prehospitalario y como en la evaluación primaria, pues una evaluación rápida. Y ya el Glasgow, cuando el paciente pues esté un poco más estable para determinar pues y clasificar el trauma. No sé qué otras preguntas tengan. Doctora, queríamos preguntarle qué tanto ha visto como de complicaciones posterior al TEC, como en en el neurodesarrollo y eso. Sí, sobre todo pues en el TEC grave. Ah, bueno, y eso también les iba a mencionar. Todos los niños con TEC grave, obviamente pues hay que asegurar la vía aérea y trasladarlos a una unidad de cuidados intensivos. Los de TEC moderado, en general, dependiendo de los hallazgos de la tomografía, pero los de TEC moderado, si persisten con ese Glasgow que les clasifica moderado, también se deben vigilar, al menos en cuidados especiales. Ya al menos que si llegó con un Glasgow moderado, pero fue recuperando y ya es leve, digamos, la tomografía no nos muestra como hallazgos muy importantes, se hospitalizan en salas generales, ¿cierto? Las complicaciones, sobre todo en los niños con TEC grave, que tienen pues como fracturas importantes o hematomas intraparenquimales
parenquimatosos pues importantes, porque obviamente van a estar más tiempos intubados, más tiempo en una unidad de cuidados intensivos, pueden tener síndrome de abstinencia porque obviamente hay que tenerlos con pseudoanalgesia varios días mientras se resuelve, como la urgencia quirúrgica. Pero lo bueno de los niños, sobre todo pues de los niños más pequeños, es que tienen una plasticidad neuronal, entonces así inmediatamente después como de salir de la urgencia, tengan algunas secuelas con parecias o retraso del lenguaje, pues que si ya antes hablaban y ya no están hablando, ellos lo recuperan muy fácil. Entonces, por eso en el seguimiento es muy importante ya en el alta y el seguimiento, hacer el acompañamiento por neurología pediátrica y pues por fisiatría, fisioterapia, terapia ocupacional, a veces pues pueden quedar también como con trastornos de la deglución, entonces con fonoaudiología. Como les digo, afortunadamente los TEC graves son menos comunes, pero pues obviamente todavía los tenemos y hay que hacer como la evaluación y la estabilización inicial para evitar esas lesiones secundarias que van a empeorar pues el pronóstico como ustedes lo mencionaron. No sé qué más preguntas tengan o qué otra inquietud. Ah, bueno, otra cosa que les iba a mencionar, en los niños con TEC graves, si van a hacer una secuencia de intubación rápida, recuerden pues que hay que tratar de garantizar una estabilidad hemodinámica, entonces tratar de utilizar medicamentos que no hipotensen tanto al paciente. Por ejemplo, el midazolam, el tiopental, el propofol son muy hipotensores. El fentanil también es depresor, ¿cierto? Entonces, pues el ideal sería el etomidato, ¿cierto? Que es el que menos depresión cardiorrespiratoria produce. Sin embargo, el etomidato pues no está disponible en todos los niveles de atención. La ketamina antes se creía que no se podía utilizar porque aumenta, supuestamente, pues aumenta la presión arterial, entonces a su vez aumenta la presión intracraneana, la presión intraocular. Sin embargo, los últimos estudios han demostrado que es un aumento transitorio y no es tan cierto. Entonces, se puede utilizar la ketamina a dosis más bajas si no tienen otra opción, ¿cierto? El fentanil, pues de todas formas se puede utilizar también como analgesia. Y recuerden que en la secuencia de intubación rápida, en los pacientes con TEC se debe hacer premedicación con lidocaína. Ese es uno de los medicamentos de la premedicación. De los bloqueantes neuromusculares no utilizamos succinilcolina pues en los niños y pues menos en trauma. Se utiliza pues otros, becuronio o rocuronio pues. Mm, bueno, ¿qué más de lo de la secuencia de intubación rápida? No, como eso principalmente. La inmovilización cervical, sobre todo siempre en los niños con TEC graves, siempre debemos sospechar que tienen un trauma cervical. Entonces, siempre cuando estamos haciendo la evaluación primaria, pues despejar vía aérea, pero no haciendo la maniobra de mentón, extensión pues del cuello, porque hay que mirar que no tengan un trauma cervical. Entonces se permeabiliza con una cánula de Guedel o haciendo tracción mandibular, ¿cierto? Y siempre aplicar el collar cervical, idealmente pues el rígido, hasta que se descarte que no tiene una lesión de la columna cervical. Entonces en los niños con TEC grave no solamente les hacemos tomografía de cráneo, sino que también se les debe hacer tomografía de columna cervical. Si la tomografía de la columna cervical está bien, no muestra fracturas, ni lesión medular, ni nada, entonces ahí sí se puede retirar el collar cervical. Mm, bueno, no sé qué más preguntas, inquietudes. Bueno, pues creo que ya tampoco la audiencia tenga más preguntas, no han mandado más por el chat. Podríamos dar un minuto más por si alguien más tiene todavía alguna inquietud. Y pues igual agradecerle de nuevo a la doctora por su asistencia, por tomar el tiempo para pues, acompañarnos aquí en esta charla y a todos los que asistieron, pues por el interés por este tema, digamos, tan importante que se puede presentar en cualquier momento y que a cualquiera de nosotros nos puede o nos va a tocar en cualquier momento de la vida. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero pues que
que hayan resuelto como las dudas, pues como tú lo mencionaste, es uno de los principales motivos de consultas pues en el servicio de urgencias. Afortunadamente la mayoría van a ser leves, pero sí tienen que tener claro pues cómo hacer ese abordaje inicial, qué niños necesitan tomografías, qué niños pueden ser dados de alta, y hacer pues como la estabilización inicial, sobre todo pues en los niños con TEC moderado y TEC grave. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero pues que hayan aprendido. Cualquier duda igual pues me pueden contactar sin problema. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Igual, hasta luego. Gracias, doctora, igualmente. Ya, pues no siendo más, recuerden que esta charla queda en el canal de YouTube del Grupo de Interés en Pediatría de la Universidad del Rosario. ¿Listo? Hasta luego.